Bueno, tal cual como veníamos realizando hace los videos anteriores, entramos en la tercera etapa de la generación de computadoras, las cuales fueron reemplazadas, los transistores fueron reemplazados por los primeros chips, que son hoy en día como, digamos, la base para cualquier tema de la composición de la arquitectura de la computadora, dado que cada chip puede realizar un montón de funciones en el mismo tiempo y porque cada uno tiene unos millones de transistores adentro, con lo cual se pueden hacer con estos circuitos, con estos chips, los microchips, pueden realizar operaciones a nivel, digamos, de nanosegundos y operaciones muy complejas, y por lo tanto hoy en día tenemos las computadoras las mini computadoras que tenemos, que pueden ser los celulares, todo basados en la tecnología de chip y microchips. Entonces, bueno, como podemos apreciar, los primeros chips son los que tienen este esquema con sus distintas conexiones, que son pines, conexiones a las distintas placas madres o placas de, digamos, distintas placas que tienen las computadoras. También hoy en día también se puede hablar de los celulares. Por lo tanto, bueno, los primeros que se desarrollan, los primeros que patentan esto, es un ingeniero alemán, Jacobi, de Siemens AG, y son los primeros que hacen unos circuitos integrados con dispositivos amplificadores de semiconductores. Esto estamos hablando del año 1958, 1959, en donde empieza IBM, también empieza a lanzar unas computadoras basadas en chips, los primeros chips, que ya empiezan a utilizar lenguajes de alto nivel como el Fortran, el COBOL, el RPG, y ya son computadoras tipo mainframe, pero bastante conocidas y utilizadas para la época. Ya se lanzan más cantidad de modelos, no como las anteriores que tenían pocos ejemplares en el mercado. Bueno, acá están unas, digamos, los que fueron galardonados, inclusive algunos con ellos con premio Nobel de Física, puede ser el caso de Jack Kilby, bueno, por quienes fueron diseñando los chips y los microchips originalmente. Bueno, después tenemos las primeras computadoras, por ejemplo, los primeros Intel que nosotros conocemos, el 4004, que fue uno de los más revolucionarios del mercado, que tenía, por ejemplo, 2250 componentes, sumado a dos números de 4 bits en 11 millonésimos de segundo. El Intel 8080 también. Bueno, son las distintas marcas ya sea de IBM, de Intel, que son los microprocesadores, que fueron teniendo tecnología de base para poder lograr que estas computadoras empiecen a tomar forma de acuerdo a las computadoras que nosotros hoy conocemos. Por ejemplo, desde el año 1965 hasta el 70, el transistor fue sustituido por el microtransistor. Cada vez utilizamos menos espacio y con una mayor potencia en cada uno de esos transistores, en cada uno de esos chips, que es la idea, ¿no? La revolución del momento fue lograr que el tamaño se redujera para poder utilizar un tamaño de una computadora que ocupara un lugar normal dentro de una casa, para poder utilizarse también a nivel masivo, no solo a nivel empresarial. Acá tenemos los primeros diseños de las primeras IBM, que es un Intel, digamos, 4004, que es el que tiene estos pines de conexión a la placa madre. Recordemos que, bueno, como veremos después en el caso de los microprocesadores, hoy en día tenemos microprocesadores separados de lo que serían las placas madres, si bien necesitan sockets especiales. En realidad, en aquella época, el microprocesador estaba soldado a la placa madre y no se podían intercambiar. Llegamos así a una cuarta generación de computadoras, que más o menos hablamos desde 1971 hasta 1980. También tenemos, bueno, cada vez vamos utilizando mayor cantidad de, recursos para poder tener menos espacio, mejoras en las programaciones. Ya no programamos en lenguaje de máquina, que era más complicado, sino que estamos programando ya en otros tipos de lenguajes, como puede ser el Prolog, como habíamos hablado recién, el COBOL. Todo eso ya no son lenguajes de máquina, sino que utilizan compiladores, pero no son lenguajes de máquina. Las primeras computadoras utilizaban lenguajes de máquina, lo cual era, hacía muy difícil su programación. Había pocos programadores, poca gente que operaba en estas maquinarias. En cambio acá no, en cambio acá ya tenemos más cantidad de gente, empiezan a hacer
digamos, la informática como parte del mercado tecnológico, y por otro lado también empiezan a crecer dentro de lo que sería digamos, las computadoras personales, los ordenadores para todo el mundo, con una visión bastante adelantada para que hoy en día podemos tener, la mayoría de nosotros contamos con una o dos computadoras dentro de los hogares. Bueno, también acá en esta década aparece también la Large Scale Integration, que puede ser también para los lenguajes Pascal, C y Java, y ya aparecen los primeros lenguajes ya orientados a objetos, ya los primeros lenguajes más digamos, modernos de la historia. Ya acá tenemos una computadora un poco antigua, pero que ya vamos viéndola bastante parecida, con bastantes funciones como las que teníamos, si bien tenemos lectores digamos, de disquete, que bueno, lectoras de disquete que ya, bueno, ya no se utilizan, pero bueno. Seguimos avanzando con todas las marcas que conocemos, con todas las innovaciones que más o menos se pueden ir dando a través de lo que uno va conociendo hoy en día, de las tecnologías, Motorola, Hewlett Packard, las Apple, por supuesto, no nos olvidemos de ellas, las Apple son Apple 1 y 2, las Macintosh de 1984, Motorola, también IBM, seguimos procesando IBM, seguimos teniendo una placa madre de IBM, 5150, y así seguimos avanzando con, bueno, tratar siempre de lograr lo siguiente: mayor capacidad, mayor volumen de procesamiento, menor tiempo y menor espacio. Y así llegamos a una quinta generación de computadoras, que podemos decir las más características, en donde seguimos otra vez logrando chips cada vez más pequeños, y así seguimos utilizando, hay un montón de modelos que ya son los modelos más conocidos, y bueno, con esto llegamos a una sexta generación de computadoras que ya hablamos de temas de grandes revoluciones dentro de la parte informática, como puede ser las impresoras 3D, la robótica, y llegar a lo que sería hoy en día máquinas, como decía Turing, que bueno, pueden llegar a pensar por sí mismas, pero bueno, todavía eso estamos por vernos, y por supuesto nos adentramos en el futuro. ¿Qué deparará este futuro? Esta es una profesión que sigue creciendo día a día y que se va modernizando y permanentemente se va actualizando, lo cual, bueno, el interrogante del futuro es bastante amplio.